Buenas tardes. Para mí es un placer y un honor presentar a una persona que no necesita presentación. Miguel Lorente es de sobra conocido y muy querido, no solamente en esta tierra, sino en muchísimas más tierras. Miguel Lorente, como ya sabéis, es médico forense, doctor en Medicina y Cirugía, fue director del Instituto de Medicina Legal y coordinador de todos los institutos de Medicina Legal durante una serie de años y director general de Asistencia Jurídica a Víctimas de Violencia. Realmente, entonces la consejería era diferente y estábamos en consejería diferente, pero fuiste mi antecesor, Miguel. Además, el primero que llevó a cabo una dirección general de asistencia a víctimas. Posteriormente ha sido delegado del Gobierno para la violencia de género y, algo muy importante, profesor titular en Medicina Legal en la Universidad de Granada, donde actualmente también es director de la Unidad de Igualdad. Miguel tiene una serie de publicaciones, más de 80, 12 libros, algunos títulos altamente conocidos, 12 premios, del cual yo voy a destacar por lo que para mí significa como afecto el Premio Meridiana del Instituto Andaluz de la Mujer. Es miembro de 5 sociedades científicas, ha tenido varias estancias en el extranjero, él la pone como aprendizaje y también docente, pero yo puedo decir que Miguel siempre está en el extranjero. De hecho, ahora viene de Argentina y yo siempre me sorprende que no tenga jet lag, porque él llega, está y al día siguiente está en Chile y cuesta mucho trabajo echarle el lazo. Pero también tengo que decir que si cuesta trabajo echarle el lazo porque se mueve mucho, no cuesta trabajo su colaboración. Este verano, estando en el extranjero, hemos tenido, como todos y todos los que estamos aquí sabemos, su colaboración para todo, artículos, comité científico, dar su opinión y cada vez que se le pide para cualquier cuestión, ya sea un congreso como este, ya sea hablar en una asociación de mujeres, ya sea verse para tomar un café, Miguel siempre está dispuesto. Yo por eso, donde pone otros méritos que él tiene y muchos méritos, para mí, el mérito de ser un gran compañero y sobre todo creo que el gran mérito que tiene Miguel Lorente es que es pionero. Como persona creativa que es pionero en la lucha contra la violencia de género desde la masculinidad. Ha sabido respetar la historia, a todas las mujeres históricas que tenía anteriormente, reconocer a sus maestras y además establecer su lucha pionera, liderar y apoyar el feminismo, pero desde los hombres. Eso tiene, como siempre, todo mi cariño, respeto y admiración por esto, porque ser pionero en que desde la masculinidad y desde el apoyo de los hombres, como muchos de los que estáis aquí y muchos de los que no están, pero que también nos apoyan, lidera Miguel Lorente en pie de igualdad real. Miguel nos va a hablar de las nuevas masculinidades. Cuando quiera, Miguel. Muy bien, pues muchas gracias. Me voy a poner de pie para estar más cerca incluso de este maravilloso escenario. Yo me quedé impresionado. De hecho, me imagino que me habréis visto hacer una foto porque realmente es impresionante entrar en una sala y comprobar que la sala está llena de personas, de hombres y mujeres deseosas y deseosos de saber y aprender y compartir referencias, conocimientos sobre la violencia de género. Creo que hoy la sala está llena de futuro y que es un futuro lleno de igualdad y sin violencia de género. Y es muy gratificante poder formar parte de esta sala y tratar de compartir algunas ideas, algunas reflexiones sobre la materia en concreto. Y quiero agradecer, antes de empezar, a María Ángeles sus palabras, porque, como ella ha dicho, su compañero, nos conocimos como médicos forenses, como médica forense ella, hace ya muchos años y ella sí fue una verdadera pionera en el abordaje de la violencia y en la atención a las víctimas de una dimensión mucho más allá de la técnica, de una dimensión mucho más humana, mucho más social, junto con su hermana Pilar, y siempre han sido una fuente de inspiración que nos ha permitido estar juntas más allá de lo que han sido las cuestiones estrictamente profesionales. Con lo cual, muchas gracias por esta trayectoria y muchas gracias por invitarme a formar parte. Yo soy un chico fácil, soy un hombre fácil. De hecho, ahora cuando estaba hablando, digo, soy una especie de aprendiz de bruja, no de aprendiz de brujo, sino de bruja, de esa mujer a la que el machismo ha calificado como bruja,
simplemente porque se rebelaba y porque utilizaba toda su fuerza, toda su creatividad, todo su ingenio para convertir precisamente el machismo. Yo estoy feliz porque realmente si estoy aquí es porque he aprendido mucho de vosotras, de muchas mujeres que, como muy bien ha adelantado María Ángeles, habéis puesto las referencias para que podamos ir completándolas, compartiéndolas y ampliándolas en la medida de lo posible. Y también me siento feliz de haber colaborado con muchos hombres que también están aquí hoy para, desde la masculinidad, desde la reflexión, desde nuestra posición, desde nuestra crítica, pues compartir un poco todo ese debate y tratar de enriquecerlo con nuestras aportaciones. Y yo voy a tratar de aportar alguna referencia más sobre la cuestión que se me pidió, que era hablar de nuevas masculinidades y hacerlo desde la idea o sobre la referencia un poco común que había en el Congreso, que era la vulnerabilidad. Y para ello, lo primero que hice fue, bueno, vamos a tratar de conocer qué es lo que dice el diccionario de la palabra vulnerabilidad. Vulnerabilidad como cualidad de vulnerable, en definitiva, lo que se refiere es a la posibilidad de ser herido o recibir alguna lesión, bien de carácter físico o moral. Luego, desde el punto de vista del análisis social y del análisis individual, tenemos que entender que la vulnerabilidad se traduce en una posibilidad de sufrir un daño físico o un daño moral. Y cuando eso lo ponemos en relación con la sociedad, tendríamos que preguntarnos quién puede ser herido, quién puede ser la persona que sufra ese daño. Y al analizar las circunstancias, generalmente vinculamos la vulnerabilidad con determinados contextos que generan factores de riesgo o factores que facilitan que una determinada persona o un determinado grupo de personas sufran o puedan sufrir ese daño en lo físico o en lo moral. Pero realmente tenemos que tener en cuenta que cuando hablemos de vulnerabilidad tenemos una construcción cultural y un factor que lleva a una especie de vulnerabilidad estructural esencial, propia de las circunstancias en las que nos encontramos conviviendo en la sociedad. Por eso tenemos una vulnerabilidad social que luego, dependiendo de las circunstancias, impacta de una manera diferente en cada uno de los individuos, en cada una de las personas. Pero que siempre habrá un factor de vulnerabilidad social construido sobre la referencia cultural, sobre la referencia, en este caso, patriarcal. ¿Por qué? Porque cuando nosotros analizamos la construcción de la desigualdad, vemos que es una construcción interesada, una construcción que parte de las referencias masculinas para establecer una estructura que dé significado y que dé orden a la convivencia. No es una estructura casual, no es una deriva del tiempo, no es un accidente, no son elementos añadidos los que han dado lugar a la estructura que hoy organiza la convivencia en nuestra sociedad, sino que ha sido un diseño, una estrategia mantenida y reforzada progresivamente a lo largo del tiempo sobre las referencias masculinas. De manera que lo masculino ha sido tomado como lo común, como lo universal, como lo general, como lo de todos y todas, mientras que lo femenino ha quedado relegado a determinados ámbitos o espacios donde, a su vez, eran controlados por hombres, generalmente el padre, la pareja, el hermano mayor o cualquier otra figura masculina. Luego, esa construcción tiene una serie de características que generan vulnerabilidad. Esas características podemos resumirlas en estos elementos. Es una estructura de poder, no es una estructura derivada de una especialización, de una distribución de espacios y funciones para conseguir determinados objetivos comunes, sino que es una estructura interesada de poder. ¿Por qué? Porque quien está arriba tiene más ventaja para resolver los conflictos de manera beneficiosa a su posición. Y esa estructura, al ser un refuerzo positivo, el resolver los conflictos de manera interesada, pues se ha ido reforzando a lo largo del tiempo. Y si la desigualdad original, estamos hablando del Neolítico, hace más de 10.000 años, fue hombre y mujer, que fue la primera gran diferencia dentro del grupo de convivencia, conforme hemos ido tomando y adquiriendo conciencia del valor positivo de otros factores, como por ejemplo el color de la piel, como por ejemplo la ideología, como por ejemplo las creencias, como por ejemplo el origen geográfico, como por ejemplo la orientación sexual, hemos ido añadiendo factores para construir esa estructura jerarquizada de poder, para quien está en la posición de poder tener más ventajas y beneficios a la hora de resolver las cuestiones del día a día y a la hora de influir sobre el conjunto de la sociedad. Luego, la estructura jerarquizada es un diseño interesado que, a su vez,
establece unas dinámicas propias dentro del grupo de convivencia. Y lo vamos a ir viendo un poco a poco. Pero además esa estructura ha utilizado la opresión como argumento de cohesión. Cuando hablamos de cohesión social en la desigualdad, no estamos hablando de cohesión social, estamos hablando de opresión. Estamos hablando de control, estamos hablando de usar la fuerza para mantener esa estructura. No hay una relación de tú a tú, no se comparten elementos, sino que se roban elementos para dejar la posición de dependencia y para usar la fuerza o la amenaza de su uso para mantener esa estructura. Luego, no hay una realidad, en realidad una cohesión social, sino que realmente vivimos una situación de opresión social. Y esa estructura jerarquizada que veíamos en la pirámide, al final lo que nos lleva a entender es que unos pocos hombres dominan sobre otros hombres, la estructura cada vez más estrecha, quienes están en las posiciones más altas son unos pocos que están dominando a muchos hombres, pero todos los hombres tienen la posibilidad de dominar a mujeres. Da igual el nivel en el que se encuentre. Las mujeres, en su misma posición, siempre estarán por debajo de los hombres. Y eso permite que las dinámicas influyan de manera positiva en el sentido de que a los hombres se les transmite la idea de que existe permeabilidad hacia arriba. Cualquier hombre puede, en teoría, subir a una jerarquía superior a través del esfuerzo, el trabajo, el reconocimiento, etcétera, etcétera. Y además permite, tener una sensación de competición respecto a otros hombres que intentan subir. Luego, la imagen masculina es enfrentamiento, conflicto, competitividad para adquirir elementos de reconocimiento simbólico, de reconocimiento desde el punto de vista de la imagen social, no tanto del valor esencial como persona. Mientras que a las mujeres se les transmite la idea de que su esencia está en la estabilidad, no tanto en la posibilidad de subir, sino en la estabilidad bajo esa referencia de control, de protección que desarrolla el hombre con el que está cerca. Por eso, cuando hablamos de vulnerabilidad sobre esta construcción masculina tradicional, estamos hablando de una doble vulnerabilidad, de un doble componente en la vulnerabilidad. Hay una vulnerabilidad basada en el estatus, en la posición en la que te encuentres, y una vulnerabilidad basada en la condición. Ser o no ser mujer, ser o no ser negro, ser o no ser extranjero, ser o no ser homosexual, ser o no ser de una determinada religión, ser o no ser de una determinada ideología. Luego, al factor estatus se le une el factor de condición, de manera que se van reforzando y apoyando esos elementos para generar una mayor vulnerabilidad y una mayor discriminación práctica. Y cuanto más vulnerable y más discriminado, más impune resulta la violencia que se utiliza sobre ese grupo de población, como estamos viendo. Luego, eso es la construcción que nos lleva a entender por qué tenemos que ver la vulnerabilidad como algo más allá de las circunstancias concretas que puedan afectar a determinadas personas, a determinados grupos de personas. ¿Y cómo se mantiene esto en el tiempo? Porque esto puede estar muy bien como diseño, pero esto a la larga va facilitando el que se vaya reforzando y que vaya permaneciendo a lo largo de los siglos. Y los factores fundamentales, para concretar de manera gráfica en la exposición, que han permitido la continuidad a lo largo del tiempo, pues básicamente han sido los factores relacionados con la identidad de hombres y mujeres y con la dinámica que se produce en ese tipo de relaciones. Una dinámica que juega sobre la influencia, que juega sobre los premios, cuando tú haces lo que se espera de ti que hagas, y que juega con los castigos cuando tú no haces lo que se espera de ti como hombre o como mujer que hagas. Luego, esa situación permite que se vaya estructurando ese modelo y se vaya aplicando en la práctica de una manera funcional. La identidad, para que haya tenido éxito a lo largo de tantos siglos, ha necesitado un soporte biológico, un soporte objetivo, un soporte estructural. Si yo digo que los hombres, por ser hombres, son más capaces, tienen más posibilidad de triunfar, están más preparados para retar lo desconocido, para enfrentarse ante circunstancias inesperadas. Bueno, podría ser admitido, podría ser valorado durante un tiempo, pero el que haya permanecido a lo largo de toda la historia sistemáticamente sin una cuestión, digamos, realmente potente como para derrumbar esa construcción, se debe fundamentalmente a que la identidad de hombres y de mujeres tiene el soporte de lo biológico, del sexo, de lo cercano, de lo inmediato, de lo percibible, ¿no? Entonces, construir la identidad sobre el sexo permite que los valores asociados a lo masculino, fundamentalmente la fuerza y la razón,
tengan un reconocimiento y un valor añadido sobre aquello que no se le reconoce a las mujeres porque se dice que no lo tienen. Por un lado, la fuerza, algo bastante, digamos, cercano y admisible, y por otro lado, la razón. Y fijaos que no es ninguna broma, porque cuando nos vamos al diccionario de la Real Academia, volvemos al diccionario, y al analizar la figura de la idea de hombre, vemos que en la segunda acepción habla de que el hombre es un ser, un varón, criatura racional de sexo masculino. Bien, una definición concreta, limitada, pero bien. Entonces dice uno, ¿qué es ser mujer? Vámonos al diccionario y decimos, ¿qué es ser mujer? Y podríamos decir, no hace falta que vayamos al diccionario porque ser mujer es fémina, criatura racional de sexo femenino, ¿no? Pues si nos vamos al diccionario no aparece la referencia racional. No es un valor, un elemento que históricamente haya estado asociado a la idea de ser mujer. No quiere decir que no lo tenga, pero no la define como tal. Es una construcción cultural y se ha construido sobre esa referencia basada en el cuidado, en el afecto, en el cariño, pero no en la razón. Y, de hecho, es algo que aparece en el día a día y que hay quien cree realmente que el valor de lo racional es un valor asociado muy directamente a lo masculino. Pero esos elementos relacionados con la identidad de hombres y mujeres, a su vez, han permitido establecer una serie de funciones sobre las condiciones que consideramos propias de los hombres y de las mujeres. Y, por lo tanto, a los hombres se nos dice que la función dentro de las relaciones de pareja y de familia básicamente es el sustento y la protección, mientras que a las mujeres lo que se les dice que la identifica dentro de las relaciones de pareja y de familia es la maternidad, el afecto, el cariño y el cuidado. Esas condiciones son trampa. Primero, porque no van asociadas directamente a esos elementos que se han definido como masculinos y femeninos y, en segundo lugar, porque facilitan una construcción social y cultural a raíz de ellas. A los hombres les desarrolla la idea de posesión, aquello que yo protejo y mantengo es mío, y a las mujeres la idea de sumisión. Yo soy protegida y mantenida por alguien a quien pertenezco. Y eso es algo que la cultura refuerza y lo hemos visto en los libros que el Arzobispado de Granada publicó y editó en relación a la potenciación de esas ideas. Estas ideas, que no vamos a entrar hoy en profundidad, pero están en la base de lo que es el uso de la violencia a través de lo que se considera que es propio de hombres y mujeres. Pero no es solo la identidad. Sobre esta identidad vemos que hay una serie de dinámicas en las relaciones que facilitan el que las circunstancias se mantengan sobre las mismas referencias históricas. Y dentro de esas influencias tenemos, por ejemplo, los premios y vemos que aquellos hombres que se comportan como hombres según el modelo tradicional tienen más éxito en la sociedad, tienen más reconocimiento en la sociedad. Tienen acceso a elementos de valor simbólico, el estatus, el dinero, lo económico, la ropa, el reloj, el coche, la casa, el reconocimiento profesional, etcétera, etcétera. Luego vemos que son estudios que se han publicado en revistas de psicología y que permiten premiar a aquel hombre que se comporta como se espera que se comporte un hombre, además en el mejor de los sentidos, como buen padre de familia, dedicado al trabajo para que sus hijos y sus hijas puedan ser alguien el día de mañana, etcétera, etcétera. Pero en cualquier caso, premia a los hombres que tienen esa referencia, digamos, tradicional. Al mismo tiempo, una cosa que pone de manifiesto los estudios sociológicos, uno de los últimos que se han hecho en España ha sido el del CIS del año pasado, en marzo del 2014, los hombres, trabajando prácticamente igual que las mujeres, tienen cada día un 34% más de tiempo libre, de tiempo para el ocio, que las mujeres. Cada día. Cada día. Y hoy el tiempo es de lo más escaso y de lo más necesitado, de lo de más valor. Mientras que, a cambio, las mujeres dedican al cuidado de hijos e hijas casi un 26% más que los hombres cada día y un, digamos, 97% más de tiempo en tareas domésticas. Y lo hacen porque no tienen la posibilidad, porque le han dicho que sus funciones están muy asociadas a esos elementos de cuidado, de mantener el factor doméstico dentro del orden. Y luego están los castigos. Es decir, la posibilidad de castigos que los hombres perciben como un ataque por parte de todo aquello que cuestiona lo que son las referencias tradicionales. Castigos en forma de denuncias falsas
y en lugar de plantear un debate sobre lo que está ocurriendo, lo evitan hablando directamente de denuncias falsas o también atacando los instrumentos que nos hemos dado para resolver los problemas de la desigualdad y los problemas de la violencia de género, atacando la Ley Integral de Violencia o contra la Violencia de Género, hablando de que es una ley que rompe directamente con la presunción de inocencia, que es una ley que va contra los hombres. Y es un argumento que utilizan con frecuencia, utilizándonos a todos los hombres como argumento, como razón para cuestionar el instrumento dedicado a acabar con la violencia de género. Y la Ley Integral no va contra los hombres, va contra los hombres violentos, no contra los hombres. La Ley Integral no va contra la familia, va contra la violencia que se produce dentro de la familia dirigida a las mujeres. Luego son argumentos que intentan generar esa duda y esa confusión para mantener su posición de privilegio, su posición de ventaja dentro de las relaciones y dentro de la sociedad. ¿Y cómo afecta todo esto, hablando de vulnerabilidad, a los hombres? Vulnerabilidad un poco entre comillas, porque vamos a ver que es una apariencia de una estructura que es engañosa y que es tramposa incluso para los hombres, pero perfectamente diseñada para beneficiar a los hombres. Y ahora lo explico y lo vemos. Fijaos que cuando nos acercamos a la masculinidad tradicional, a la masculinidad hegemónica, a la masculinidad construida sobre esas referencias acríticas que entienden que ser hombre es ser hombre de una sola manera según la concepción tradicional, vemos que generan muchos problemas incluso para los hombres. Cada vez hay más estudios y más referencias que demuestran que los hombres, teniendo que demostrar en cada momento que son hombres, asumen una serie de riesgos y elementos que perjudican claramente a los hombres. Porque ser hombre, lo vamos a ver, no es una condición biológica, no es una condición exclusivamente social, no es una condición ni siquiera emocional, es una condición construida culturalmente y necesitada de ser demostrada de manera continua. Ser hombre es muy cansado, porque en todo momento tienes que estar demostrando que eres hombre. Tú estás tomando un café en la cafetería de la facultad y pasa una alumna o pasa una chica guapa y el profesor de al lado te tiene que decirte, está buena, ¿eh? Y tiene que decirle porque si no parece que no eres hombre, ¿no? Si tienes una cosa así, entonces son factores que tienes que estar en todo momento un poco demostrando tu hombría, demostrando tu virilidad, demostrando esos elementos asociados a la masculinidad. Y sin ir más lejos, eso no solo queda a nivel anecdótico en lo que hemos comentado, sino que genera riesgo y genera problemas. De hecho, la noticia que apareció ayer, vemos, pues intentando ahora que está muy de moda los selfies en situaciones de riesgo, como estos dos chicos en Australia pues han estado a punto de matarse por hacerse un selfie con el que compartir y demostrar su capacidad y su valentía en cualquier circunstancia. Luego son factores que están ahí. Y de hecho, cuando analizamos elementos que afectan a los hombres de una manera muy directa, como por ejemplo la violencia, vemos que el 95% de los homicidios que se producen en el mundo los sufren hombres por parte de otros hombres. Luego crean una estructura de competitividad, de enfrentamiento, de conflicto que termina en violencia y que termina en la muerte de los hombres por parte de otros hombres. Curiosamente, el machismo y el posmachismo nunca habla de esta violencia que sufren los hombres, sino que solo hablan de la violencia que las mujeres ejercen contra los hombres, cuando la principal causa de homicidios y de violencia que sufren los hombres son la que desarrolla o es la que desarrolla otros hombres. Pero de esa no hablan porque es cuestiones de hombres y entre hombres lo resolvemos como haya que resolverlo. Pero es un factor que afecta directamente a los hombres, al cual habría que unir pues todo lo relacionado con los accidentes de tráfico. Hay más víctimas en los accidentes de tráfico hombres que mujeres, entendiendo los diferentes elementos de corrección. Sufren además más accidentes laborales, sufren más accidentes en el tiempo de ocio a través de, digamos, actividades de riesgo. Además, no asumen determinados cuidados y prevenciones que dan lugar a enfermedades que podrían haber sido evitables perfectamente. Y luego está todo el tema del suicidio, que también hay mayor suicidio por esas características vinculadas a la masculinidad tradicional que sufren y asumen los hombres como parte, entre comillas, de su masculinidad. ¿Y cuál es el planteamiento que hacen estos hombres desde una posición rígida, acrítica, basada en la masculinidad tradicional? ¿Cuál es su planteamiento ante esta realidad? Muy fácil. No tienen que cuestionar nada, no tienen que cuestionar la cultura, los valores, las ideas, las creencias, nada. Para ellos la solución es sencilla. La culpa de todo la tienen las mujeres. Entonces, el problema de los hombres son las mujeres.
y lo reducen todo, o casi todo, directamente a que las mujeres se quedan en casa mientras ellas quieren salir a trabajar, que las mujeres gastan mucho y les exigen mucho y tienen que echar más horas para poder mantener la familia. Siempre hay un argumento, incluso en el suicidio. En el suicidio llegando a la barbaridad. Esto fue una información que apareció en las redes sociales y que tuvo una gran divulgación, hablando de que los hombres se suicidaban en el año 2010, 8.835 suicidios de hombres, pero no que se han suicidado por problemas psicológicos, problemas psiquiátricos, por problemas económicos, no, por divorcios abusivos. Por divorcios abusivos, culpabilizando directamente del suicidio de los hombres a las mujeres. Aparte de la barbaridad de concluir eso, hay un pequeño detalle que no tuvieron en cuenta, y es que en ese año, en el año 2010, los hombres que murieron por suicidio fueron 2.456. Pero ellos lo subieron a 8.000 y pico muertes por suicidio para intentar de aumentar la crítica y potenciar el debate crítico frente a las mujeres y frente a la igualdad. Pero decía que esa teórica vulnerabilidad de los hombres, en realidad, afectándole y necesitando que tomen conciencia para también ser un factor del cambio, no el factor de cambio, pero sí un factor más para el cambio y avanzar hacia la igualdad, esa teórica normalidad está realmente construida sobre las ventajas y los beneficios que le producen a los hombres. ¿Por qué? Porque esa normalidad social y cultural lo que sí genera de manera directa es una situación de vulnerabilidad estructural en las personas que están situadas en una posición inferior, en una posición más baja, tanto por el estatus como por la condición. Y esas personas, cuando hablamos de igualdad de género, son las mujeres. ¿Cómo se manifiesta esto? Pues cuando hablamos de una conducta violenta, vemos que es una conducta violenta que se lleva a cabo por parte de un hombre dentro de un contexto social y cultural. Y ese contexto cercano permite explicar y entender por qué o para qué se lleva a cabo esta violencia. Es decir, cuál es el objetivo que pretende un agresor cuando lleva a cabo una conducta desde esa posición individual. No está al margen del contexto, digamos, interpersonal que forma el exoambiente. Pero, a su vez, esa situación está influida por lo que es el factor social que justifica la motivación, el para qué, y, a su vez, el factor cultural es el que da lugar a un significado dentro de esa conducta determinada. Un significado que está basado en la construcción del género. Luego, cuando tenemos violencia de género, cuando vemos conductas individuales, tenemos que entender que están influidas para llevar a cabo y alcanzar un objetivo por ese contexto más cercano, por el contexto social y por el contexto cultural. ¿Por qué sistemáticamente cada año en España hay más de 600.000 casos de violencia de género? Tiene que haber factores comunes a cada uno de estos individuos que deciden llevar a cabo la violencia para que esa conducta se repita sistemáticamente con esa dimensión y año tras año. 600.000 casos de violencia de género en un año, 600.000 otros, 600.000 otros, 600.000 otros, 600.000 otros, tiene que deberse a factores comunes en cada uno de esos casos, a cada uno de esos casos. No puede verse a 600.000 hombres que se han salido del redil de la masculinidad, que se han salido del redil de la convivencia, sino que lo hacen desde dentro de ese contexto social y cultural levantado sobre las referencias masculinas para conseguir determinados objetivos a través de una justificación, porque mi mujer me lleva a la contraria, porque mi mujer no hace lo que yo le digo, porque es una mala madre, porque es una mala esposa, porque es una mala ama de casa. Siempre hay una motivación que justifica el uso de la violencia para corregir o para castigar. Son las dos grandes referencias. Y eso es lo que encontramos cuando vemos que el Eurobarómetro en toda la Unión Europea habla de un 3% de población en Europa, no solo en España, que entiende que la violencia de género es aceptable en algunas circunstancias, incluso un 1% entiende que es aceptable en cualquier circunstancia. Y eso es una construcción social y cultural que genera la vulnerabilidad para que los hombres utilicen la violencia contra las mujeres. Y por eso, cuando venimos a nuestro país, el CIS ratifica prácticamente los mismos porcentajes, pero además vemos que incluso hay un 1% de personas, la mayoría hombres, que entienden que la violación o forzar las relaciones sexuales no es un problema grave. E incluso cuando vemos lo que entiende que podría ser un problema grave, pero que no necesita la aplicación o la sanción a través de la ley, vemos que la permisividad de la sociedad contra la violencia que se ejerce hacia las mujeres es muy grande, muy amplia.
Y eso es parte de esa vulnerabilidad social que se ha construido a raíz de las referencias culturales basadas en la figura del hombre, en la figura de lo masculino respecto a lo femenino. Y cuando nos vamos al resultado, a la violencia ya existente, vemos que la última macroencuesta, la de 2015, recoge que hay un 44% de mujeres que no denuncian, pero que no denuncian porque entienden que la violencia que han sufrido no es lo suficientemente grave como para ser denunciada. Es decir, todavía en el año 2015 estamos hablando o estamos ante situaciones similares a las que me decían a mí cuando empezaba como médico forense en el año 88, esa frase de «mi marido me pega lo normal». Pero hoy se ha pasado. Es decir, el criterio de crítica, el criterio de rechazo, el criterio para denunciar no es la violencia de género. Esa está integrada como parte de la referencia social y cultural. El criterio para denunciar es si la cantidad de violencia es mucha o es poca. Y eso es claramente un significado que hemos elaborado social y culturalmente. Por eso estamos hablando ante víctimas que sienten miedo por posibles consecuencias más graves y por ser señaladas como víctimas. De ahí que el 21% de las mujeres que no denuncian no lo hagan por sentir vergüenza. ¿Qué hace que las mujeres sufran vergüenza por sufrir violencia dentro de la relación de pareja? ¿Por qué no sufren vergüenza cuando les roban un reloj? ¿Por qué no sufro yo violencia si al salir alguien me roba y me da una paliza? No sentiría vergüenza, podría sentir rabia, tristeza, impotencia, frustración, pero no vergüenza. Pero cuando te dicen que si te pegan es porque eres una mala madre, una mala esposa, una mala ama de casa, al final te sientes avergonzada de la violencia que has sufrido por parte de tu pareja. Luego eso es otra trampa, es otra construcción social y cultural que lleva a que la vulnerabilidad vaya incrementándose progresivamente. Pero una vulnerabilidad que en los hombres, en los agresores, se traduce en impunidad. Por eso la vulnerabilidad tenemos que entenderla siempre asociada no solo a la víctima, sino a quien genera el problema. En este caso, si hablamos de violencia de género en situaciones de vulnerabilidad, tenemos que hablar de qué ocurre con los agresores, que no es vulnerabilidad precisamente, sino impunidad. ¿Por qué? Pues nos fijamos. Según la macroencuesta de 2011, que es la última que ha cuantificado el número de casos de violencia de género en España cada año, tenemos aproximadamente unos 600.000, 593.032 concretamente, unos 600.000. De estos casos se denuncian en el año 2014 126.000 y de esos casos denunciados se condenan 28.000 casos aproximadamente. Bueno, eso supone que respecto al total de casos, las condenas representan un 4,8%, un 5%. Esta situación claramente es impunidad. Un hombre hoy no se siente cuestionado ni se siente amenazado por la respuesta institucional, legal, social, ante la violencia que pueda usar sobre la pareja. Primero, porque piensa que no va a ser denunciado. Y segundo, porque si es denunciado, la posibilidad de terminar condenado es muy baja. Luego, fijaos que mientras que las mujeres en esta sociedad culturalmente construida sobre la referencia masculina sufren miedo y vergüenza por sufrir violencia, los hombres sufren o viven impunidad y además alardean de la violencia que ejercen como hombres. Luego, fijaos la diferente posición como consecuencia de esa construcción basada en esas referencias masculinas de la cultura. Y esa situación es lo que nos lleva a concluir que cuando hablamos de violencia de género no solo no se actúa con la debida diligencia, sino que se actúa con un compromiso firme y determinante con la debida negligencia. No hacer las cosas como hay que hacerlas para evitar que la situación se mantenga y para concluir, cuando conocemos el caso, la decisión en términos de justicia, en términos de salud, en términos sociales que resuelvan el problema. Luego hay una negligencia estructural que influye en los profesionales, hoy no vamos a hablar, pero por ejemplo se sabe que hay un proceso de deificación del agresor o de la víctima o envilecimiento de la víctima o del agresor que influye a la hora de posicionarse y dar significado en la investigación forense, en la investigación policial, y está estudiado. Entonces, todos esos factores al final hacen que el resultado sea muy claro porque el hombre, el agresor, desaparece. Y cuando hablamos de violencia de género, estamos hablando de mujeres que sufren violencia de género. Cuando hablamos de una mujer muere a manos de, como dicen los titulares de los medios de comunicación, no estamos hablando de un hombre mata a.
de un hombre asesina a. Y al final todo parece que es un problema que sufren las mujeres como consecuencia de elementos que afectan a las mujeres. Y los hombres, por un lado, y los agresores, por otro, quedan en una posición invisible. Y no es casualidad, porque si nos fijamos, resulta que mientras que en el nivel mundial, según los datos de Naciones Unidas, van disminuyendo los homicidios en circunstancias de lo más complejas, como son los conflictos, como es el narcotráfico, como es el crimen organizado, como es la delincuencia habitual, difícil de abordar, difícil de llegar, difícil de prevenir, pues a pesar de esas dificultades estamos consiguiendo disminuir y dominar los homicidios en esas circunstancias. En cambio, los homicidios de las mujeres no están disminuyendo, es más, están aumentando en muchos sitios, que son homicidios que se producen fundamentalmente en el hogar, al lado, en la puerta de al lado. Y somos capaces de desarticular una banda terrorista, desarticular una banda en narcotráfico, desarticular un grupo organizado de criminalidad y no somos capaces de resolver un homicidio, un femicidio que se produzca en la puerta de al lado. Luego, todos estos factores están generando una vulnerabilidad clara y determinada hacia las mujeres que afecta de manera directa. Y en todo esto, ¿cómo influyen las nuevas masculinidades? Las nuevas masculinidades que, de alguna manera, intentan romper con la idea tradicional de la construcción masculina sobre la referencia de que ser hombre es no ser mujer. Básicamente, lo que nos enseñan desde pequeñitos es que ser hombre es no ser mujer, los niños no lloran, los niños no juegan con muñecas, los niños no juegan con las cocinicas, los niños no se ponen el color rosa. Entonces, todo es una especie de no ser mujer. Y, por lo tanto, la idea del hombre tiene esa referencia. Pero fijaos lo que os decía antes, necesitamos demostrarlo. No basta con decir, yo no soy mujer. No basta. Tienes que demostrar que no eres mujer y tienes que hacerlo comportándote como hombre en cada momento. ¿Por qué? Porque ser hombre, esa condición de hombre desde el punto de vista social, no es algo implícito a lo genético ni a lo biológico. Es algo que tiene que ser reconocido por los otros hombres. Tú no eres hombre porque tengas un cromosoma ahí, por tener un cromosoma ahí, por tener unas características. Un gran compañero y sobre todo creo que el gran mérito que tiene Miguel Lorente es que es pionero. Como persona creativa que es pionero en la lucha contra la violencia de género desde la masculinidad. Ha sabido respetar la historia, a todas las mujeres históricas que tenía anteriormente, reconocer a sus maestras y además establecer su lucha pionera, liderar y apoyar el feminismo, pero desde los hombres. Eso yo tiene, como siempre, todo mi cariño, respeto y admiración por esto, porque ser pionero en que desde la masculinidad y desde el apoyo de los hombres, como muchos de los que estáis aquí y muchos de los que no están, pero que también nos apoyan, lidera Miguel Lorente en pie de igualdad real. Miguel nos va a hablar de las nuevas masculinidades. Estábamos en consejería diferente, pero fuiste mi antecesor, Miguel. Además, el primero que llevó a cabo una Dirección General de Asistencia a Víctimas. Posteriormente ha sido delegado del Gobierno para la Violencia de Género y, algo muy importante, profesor titular en Medicina Legal en la Universidad de Granada, donde actualmente también es director de la Unidad de Igualdad. Miguel tiene una serie de publicaciones, más de 80, 12 libros, algunos títulos altamente conocidos, 12 premios, del cual yo voy a destacar por lo que para mí significa como afecto el Premio Meridiana del Instituto Andaluz de la Mujer. Es miembro de 5 sociedades científicas, ha tenido varias estancias en el extranjero, él la pone como aprendizaje y también docente, pero yo puedo decir que Miguel siempre está en el extranjero. De hecho, ahora viene de Argentina y yo siempre me sorprende que no tenga jet lag, porque él llega, está y al día siguiente está en Chile y cuesta mucho trabajo echarle el lazo. Pero también tengo que decir que si cuesta trabajo echarle el lazo porque se mueve mucho, no cuesta trabajo su colaboración. Este verano, estando en el extranjero, hemos tenido, como todos y todos los que estamos aquí sabemos, su colaboración para todo, artículos, comité científico, dar su opinión y cada vez que se le pide para cualquier cuestión, ya sea un congreso como este, ya sea hablar en una asociación de mujeres, ya sea verse para tomar un café, Miguel siempre está dispuesto. Yo por eso, donde pone otros méritos que él tiene y muchos, muchos méritos, para mí, el mérito de ser un
Buenas tardes. Para mí es un placer y un honor presentar a una persona que no necesita presentación. Miguel Lorente es de sobra conocido y muy querido, no solamente en esta tierra, sino en muchísimas más tierras. Miguel Lorente, como ya sabéis, es médico forense, doctor en Medicina y Cirugía, fue director del Instituto de Medicina Legal y coordinador de todos los institutos de Medicina Legal durante una serie de años y director general de Asistencia Jurídica a Víctimas de Violencia. Realmente, entonces la consejería era diferente y cuando quiera, Miguel. Muy bien, pues muchas gracias. Me voy a poner de pie para estar más cerca incluso de este maravilloso escenario. Yo me he quedado impresionado. De hecho, me imagino que me habréis visto hacer una foto porque realmente es impresionante entrar en una sala y comprobar que la sala está llena de personas, de hombres y mujeres deseosas y deseosos de saber y aprender y compartir referencias, conocimientos sobre la violencia de género. Creo que hoy la sala está llena de futuro y que es un futuro lleno de igualdad y sin violencia de género. Y es muy gratificante poder formar parte de esta sala y tratar de compartir algunas ideas, algunas reflexiones sobre la materia en concreto. Y quiero agradecer, antes de empezar, a María Ángeles sus palabras, porque, como ella ha dicho, su compañero, nos conocimos como médicos